en este salón que era la Biblioteca Nacional, y yo como Palma me daba el gusto de recibir al público y contar un poquito de la vida de este ilustre peruano. Yo puedo presentar teatralmente una de las tradiciones peruanas. Me quería dar solo un mes de temporada. Era un esfuerzo. Si no estaba por lo menos 2 meses, quizás no iba a poder ni siquiera recuperar la inversión. Que mucha gente no sabe que Ricardo Palma, antes de ser el gran narrador que es, quiso ser dramaturgo. Muy buenas tardes, estamos acá con otro invitado que ya, bueno, ha hecho tantas entrevistas que ya supongo que ya está súper acostumbrado ya al programa. Él es actor, director, además lo que me encanta de él que sus obras un poco más en retroceder al pasado, ¿no? Ahora vamos a contar un poquito por qué. Él es Rafael Sánchez Mena. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Diálogo Cultural, nuevo Diálogo Cultural. Hola Johnny, hola amigos, gracias por estar acompañándonos. Un placer estar acá para compartir un poco el trabajo cultural que estamos haciendo y deseándote pues que siempre tu programa se siga difundiendo porque el arte y la cultura es algo que debe siempre ser parte de nuestro entretenimiento y de nuestro desarrollo. Rafael, dime un poquito, ¿cómo te trajo el teatro a Rafael? Bueno, creo que los artistas cuando nacemos tenemos ya una disposición, una predisposición hacia comunicarnos, la necesidad de expresarnos. Esto me pasó desde niño en forma casi inconsciente cuando estaba en el colegio y venía la oportunidad de hacer alguna actitud o ceremonia pública por alguna fecha, como que la madre, lo que fuera, ¿no? Ujú. Siempre sentía yo la necesidad de tener que de alguna manera poder participar y yo era consciente que me iba a morir de miedo para resolver un escenario. Sabía que eso era un desafío y percibía que mi miedo no era solo personal, sino que la gente en general tiene generalmente ese pánico escénico de exponerse públicamente. Pero yo sentía que esa era un reto, un desafío personal que tenía que vencer. Pararme para, de alguna manera, expresar lo que yo podía hacer, sea cantar, bailar, participar en alguna actividad teatral, etcétera. Sentía yo que era en mí mismo algo que me llamaba como un magnetismo, como un Como imán una energía. hacia un escenario y sentía que ese lugar me pertenecía, me llamaba. Era terminar la experiencia a pesar de que había, digamos, me habían temblado las piernas o transpirado, lo que fuera, sentir la satisfacción de haber superado mi miedo y sobre todo haber percibido que la gente reconozca el trabajo y te aplauda, eso me daba una alegría de alguna manera haber podido superarme a mí mismo y también ofrecer a los demás el arte, ¿no? Eso es. Como dices aplauso, el aplauso para ti, ¿qué es al final de alguna obra de teatro? O sea, ¿qué es para ti? Bueno, los actores y bueno, en general creo que los artistas, si no, sabemos que estamos en un país difícil donde la cultura no está, digamos, respaldada empresarialmente como debería ser. Sabemos que estamos metiéndonos en un campo de difícil sobrevivencia. No obstante, como hay un dicho popular que se dice, ¿no? Lo que este, sarna Sarna, no. con gusto no pica, pues, ¿no? Sabemos a lo que nos estamos metiendo, pero es un placer hacerlo, ¿no? O sea, uno es feliz. Mucha gente sabe que trabaja porque es chamba, pero los artistas ni sabemos a veces si va a venir público o si vamos a ganar dinero por lo que hacemos, Es amor al teatro. pero ya nos está moviendo la necesidad de querer hacer nuestro trabajo. Lo entregamos con tal pasión, tal amor, que no es como un empleado que dices, oye, si mueves este papel de aquí para acá, vas a recibir un dinero. Nosotros podemos estar ensayando meses y no sabemos ni siquiera si vendrá el público. Ojalá que la gente que esté viéndonos ahora tenga el gusto de recibirlos en el próximo trabajo que hago. Pero es así, pues, porque la vocación, el amor a lo que hacemos, es lo que nos mueve más allá de un interés
meramente mercantilista. ¿Cuáles son tus pilares más grandes para enfrentar el teatro, no? Para decir, yo quiero ser actor, yo nací para ser actor. ¿Cuáles fueron los pilares que te inspiraste tú? Ante todo, saber que tienes algo dentro de ti que vale la pena comunicar. Ante todo, saber que tienes un, algo que decir, algo que expresar. Y eso sería un pecado para un artista quedárselo adentro, guardado, ¿no? Todo para afuera. El escritor debe escribir, el actor debe pararse sobre un escenario y comunicar, el danzante debe mover el cuerpo, hacer de él un instrumento artístico, saber que eso que tienes de alguna manera puede darle a otra persona una satisfacción, no solo es estético, sino también incluso dejarlo pensando para ser una mejor persona de alguna otra manera. Ya, si yo te preguntara, pues yo sé la respuesta, creo. Si yo te preguntara, ¿cuál es el personaje que más te ha costado o más difícil ha sido para ti o te ha frustrado por algún momento? ¿Cuál dirías que fuera? Uy, qué difícil. Bueno, ningún personaje, entre comillas, es fácil, pero porque si quieres hacerlo, es en el teatro, cuando hacemos una obra donde los personajes ya tienen conflictos y cargas psicológicas potentes, como las Ujú, obras de Shakespeare, en las tragedias griegas, donde ya no solo se trata pues de aprender y memorizar un texto, ujú, sino entrar en un conflicto humano que sigue siendo universal, porque a pesar que se haya escrito eso hace siglos, los seres humanos somos criaturas muy complicadas. La psicología del ser humano eh, es un universo y un laberinto a veces. Y llegar a descifrar ese laberinto y sostenerlo y justificarlo es algo que implica pues una investigación, una constancia. Hay veces que hay personajes donde de tu propio temperamento tú le puedes aportar y darle al personaje lo ujú, que tú tienes. ujú, Pero en esencia, todas las emociones humanas ya las hemos vivido cuando llegamos pues a la adultez. ujú, Entonces ya sabemos lo que es el amor, el odio, la frustración, en ujú, fin, XX. Obviamente que cada quien en sus propios niveles y sus propios grados. El asesino ha odiado al punto de llevar el odio hasta un extremo trágico. ujú, Nosotros podemos haber odiado, haber dicho yo quiero matarlo a una persona, pero no, no, Lo mato. no somos, felizmente, tenemos pues a un control emocional para poder nuestros Sentido. monstruos personales pueden estar Nuestro bajo Chucky. controles, ¿no? Entonces, sin embargo, ya hemos vivido en alguna medida y hemos entendido lo que significa amar, odiar, Mm, en fin, sufrir, etcétera. Y así que hay que ponerse, como quien dice, empatía, meterse en los zapatos del personaje para poder comprender por qué se comporta así y en qué medida mm, es parte de lo complicado, pues que es saber aprender a vivir. ujú. Yo sé que a mí, personalmente, tu autor favorito me gusta mucho Ricardo Palma, sí, pero yo creo que el El personaje, personaje, claro. ¿no? Que yo lo he visto unas cuantas veces y me encanta. ¿Qué disfruta como hace ese personaje? ¿Qué? Uy, me ha dado muchísimas satisfacciones ese personaje, que de niño pues lo conocí como creo que todas las personas, y como un lector más. Ajá. Y cuando leía sentía pues de que su humor, su simpatía, la manera de cómo expresaba el mundo nos hacía viajar en el tiempo y sentir pues la satisfacción de poder eh, compartir con él historias deliciosas. Como un lector, me acompañó, así como me ha podido acompañar, no sé, Ribeiro, me pudo haber Ajá. podido Salazar Bondi, o digamos, tantos otros narradores eh, nacionales, Ujú, pensando hablando del Perú, ya que estamos ujú, hablando de Palma. Llegó un momento que el destino me, me dio la oportunidad de presentarme a un casting cuando se hizo el Museo Metropolitano de Lima. ¿ya?
donde era antes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ahí en 28 de julio, ¿Ya? en el Parque de la Reserva. ¿Ya? Felizmente, ese espacio se ganó para la cultura. Ahí tenemos un lindo museo temático de nuestra ciudad. Y, tanto limeños como extranjeros, no se lo pierdan, vale la pena darse una vuelta por ahí. Vale la pena también mencionarlo, Lucho Llosa fue el encargado del concepto artístico de ese museo, y como buen cineasta hizo de ese museo un museo temático donde te ¿Ya? paseas y en cada salón tienes una escenografía y te metes de pronto en una calle colonial, o ves de pronto estás dentro de una huaca o cruzas una puerta y en el cuarto de la literatura tienes nada menos que la Biblioteca Nacional, ¿no? De la época de Ricardo Ok. Palma, y ahí su escritorio. Y entonces me llamaron para hacer un casting y me encontré que habían por lo menos, estoy hablando hace como casi ya 30 años también, ¿Ya? ¿ah? Y me encontré con el gusto de ver que había otros actores que tenían pues el biotipo muy similar a él, y yo veía que la edad de ellos estaba más cercana a la imagen eh, icónica Ujú. que nos regalan los libros. Claro que Ricardo Palma ha tenido, como cualquiera, ha tenido infancia, juventud, y has pasado Niñez, todo, por pues. todas las edades, ¿no? Pero Dios mediante, al participar en el casting le gustó a Lucho Llosa mi trabajo, y que terminó haciendo un holograma donde doy la vuelta a 360 grados y ahí me van a encontrar en el museo. Y lo más gracioso es que hacíamos un monólogo en este salón que era la Biblioteca Nacional, o representaba la Biblioteca Nacional, Ujú. y yo como Palma me daba el gusto de recibir al público y contar un poquitito de la vida de este ilustre peruano. Y entonces así se acercó mi experiencia teatral hacia el personaje. Y al ver que este museo tenía un pequeño auditorio, Ajá. y como todos los artistas sabemos, o todos los limeños sabemos, Ujú. que los espacios culturales en Lima son escasos, a pesar que dizque que somos capital de la República, deberíamos tener pues muchos teatros como los tiene Argentina. Argentina, Colombia, el mismo Chile, etcétera. Entonces, un espacio, una sala más para Lima. Y yo dije, y le propuse para ver, ¿puedo hacer algo aquí? No, pero eso tiene que hablar con el director. Y entonces yo dije, pero mira, Museo de Lima, ¿qué más limeño ¿Qué es esto? que las obras de Palma? Claro. A ver, yo como tengo el gusto también de escribir, Ajá. le propuse, pues, a ver, yo puedo presentar teatralmente una de las tradiciones peruanas, y entonces me quería dar solo un mes de temporada, Muy poco. y sobre todo que implicaba calentar un espacio que recién se estaba aperturando, Claro, nuevo, pues. gastar vestuarios de época, era un esfuerzo que, si no estaba por lo menos 2 meses, Mm. quizás no iba a poder ni siquiera recuperar la inversión económica y de tiempo. Ujú. Y quedamos tanto discutimos, no, que sí, que Que un no. solo mes, que mira, que muy poco. Mira, hagamos una cosa, Rafael, me dijo, vamos a programarlo los 2 meses, pero si no te va bien el primer mes, Chao. adiós, cerramos. Muy bien. Y adiós, gracias. No hicimos un mes, hicimos 3 meses, porque cuando terminó el segundo mes me dijo, sigue, sigue. Y llegó diciembre y me dijo, oye, ¿y en enero qué hacemos? Uy, ¿qué hacemos? Le propuse escribir una obra sobre Pizarro, para contar un poco cómo fue la fundación de Lima y todo lo demás. Pero ya nació en mí el gusto de abordar ese nicho cultural que son las tradiciones peruanas. Ajá. Que de hecho, ese de paso, imagínense, son 356 Un montón, ¿no? tradiciones que Y nos que dejó muchos no Palma. conocemos. Obviamente que muchos no conocemos, pero Dios mediante, no te puedo decir que tampoco todas son necesariamente teatralizables, pero la gran mayoría de las tradiciones de Palma encierran en sí misma una obra de teatro que está esperando ser adaptada y ser recreada para llevarlo a escena. Y creo que, ¿por qué? La razón es que, lo que mucha gente no sabe, que Ricardo Palma, antes de ser el gran narrador que es,
quiso ser dramaturgo Ah, sí. y en sus inicios empezó a escribir teatro. Entonces, por eso nuestras tradiciones son muy ricas para llevarla a escena. Nos dan eh, esa potencia, esa riqueza que sería pues imperdible si no se disfruta. Pero ahora yo sé que viene, vas a hacer algo con verde, ¿no? Verde, Este, te quiero ver. verde te quiero ver, sí. No, son Las ediciones de la salsa salsa verde, verde, tradiciones tradiciones de peruanas. Palma. Sí, ese es el trabajo en que estoy ahorita abocado y desde ya me gustaría pues que todos los que están escuchando este programa no se la pierdan. Voy a estrenar en mayo y tiene su historia estas tradiciones en A ver, salsa cuéntanos verde. un poquito al Bueno, público. durante muchos años Palma no solo escribió las tradiciones peruanas, ¿no? Escribió novelas, tratados, investigaciones, eh, etcétera. Y es indudable que su gran obra, que no fue una sola obra, sino que fue escribiéndola casi, como dice el Chavo del Ocho, sin querer Sigue queriendo, queriendo. ¿no? Entonces, de joven escribía una y la publicaban en periódicos y llegó un momento en que ya empezó a juntar todo ese trabajo y puso el primer tomo Ujú. y fue un éxito no solo nacional, sino internacional, al punto que creó un nuevo género literario, que fue incluso imitado por otros narradores en otras partes, en Ajá. Argentina, en México, etcétera. Tenemos el gusto de tener a un Ricardo Palma que planteó pues un género literario que son las tradiciones. Ujú. Y Dios mediante seguía escribiendo y como él también fue bibliotecario en la Biblioteca Ujú. Nacional, tenía también el empeño, la curiosidad de siempre rebuscar los libros que ya nadie lee, ¿no? Los papeles olvidados, a pesar que la gente decía que estaba medio loco por eso. Y entonces empezó a encontrar situaciones y anécdotas interesantes ¿Cómo que cuáles? con su talento, Ajá. la, uno puede conocer una historia, pero cómo te la cuentan Ah. es el arte, pues, ¿no? Y Palma tenía mucho de eso. Y algunas de esas historias Mm. tenían su picantito de, digamos, de erotismo, de picardía, que las escribía, pero como ya él contaba pues con un prestigio internacional y a principios del siglo XX, nuestra sociedad era supuestamente moralmente muy estricta y bueno, está además decir, pues imagínense que ahora cualquiera puede perfectamente conversar con una madre soltera y no nos escandaliza, pero que hasta nada más hace unos años atrás una señora salga embarazada sin haber estado casada, y ya era un escándalo, o tantas otras cosas que la sociedad condenaba por la moral, o el moralismo, por decirlo Ujú. así, ¿no? Entonces, y había situaciones muy pícaras que él escribía las tradiciones, pero esta no la voy a publicar para no generar, digamos, ningún escándalo, y él se cuidaba, pues, ¿no? Porque incluso hasta fue a un momento político. Así que guardaba estas tradiciones, las escribía y solo las compartía en reuniones de artistas, en tertulias de amigos. De pronto los amigos, mire, ese es el último cuento que he escrito, alguien, mire, yo he compuesto esta canción, etcétera. Y él sacaba su tradición en salsa verde y les contaba una de estas historias pícaras porque eran entre amistades y se divertían. Entonces fue acumulándose una cantidad de tradiciones que nunca las publicó, a pesar que la gente dice, oye, ¿deberías porque no. Se quedaron solo en Claro. manuscrito. Así que así nacieron las tradiciones en salsa verde. ¿Por qué en salsa verde? Todos que hemos comido pues un Tallarines anticucho, verdes. un anticucho, no es el pasto, Ah. tallarines al pesto, no. Es cuando tú comes un anticuchito y le echas el ají de rocotito, esa cremita de salsa verde, pica, pues, Pica, ¿no? papi. ¿No? Y comer un anticucho sin su picantito ya no es tan criollo, ¿no? Es como comer un Ujú. ceviche
aunque sea un mínimo pues de picante, para que sepa pues a criollo. Dios mediante, en esa época el término popular cuando tú querías referirte a algo que estaba subido de tono, ¿no? Ay, pero tiene salsa verde, ¿ah? Ah, ya, y la gente te entendía. ¿Cómo ahora decimos, oye, este chiste, ay, pero este chiste es rojo, ¿ah? Ah, ya, 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 ah, ya, cuéntalo nomás, estamos entre amigos. Muy bien, en esa época era la manera de expresarse cuando algo era picaresco. Y entonces eran sus tradiciones en salsa verde. De ahí viene el término y he tomado 8 de estas tradiciones, le hemos compuesto como 13 canciones que van acorde con las historias y ha salido pues un espectáculo muy ameno, muy divertido, que no se lo pueden perder. ¿A dónde Además, va a ser? en la casa del adulto mayor de Miraflores, que se llama la Sala Tobar, que tiene un lindo auditorio, es de 100 personas más o menos, que esto está por la Avenida del Ejército, casi a la altura del estadio del Niño Héroe Bonilla. ¿Ya? La Avenida del Ejército es Miraflores y ahí está en la Sala Tobar a partir del 22 de mayo. Ok. ¿Y quién te acompaña? Estoy con el gusto de trabajar con Carlos Victoria, Malena Rospigliosi, que también es actriz y productora, Lucía Brozovic, que es una linda actriz, muy talentosa, que hace todos los personajes femeninos juveniles. Malena hace los personajes maduros, Carlos también, y hay un actor que se llama Carlos Caranzatúa, que es un actor que me interpreta a Simón Bolívar y todos los personajes que estén dentro del rasgo de la juventud. Así que, y yo hago Palma, y por ahí de travesura hago un par de cositas más, como otro personaje. Yo sé que tienes tu escuela en San Borja, ¿no? Bueno, yo para mí es un orgullo porque yo, como conté, lo cuento un montón de veces, yo empecé ahí, con ustedes. El Centro Cultural Teatro de Cámara es justamente la institución que va a poner en escena esta obra de la Salsa Verde. Y soy punto de cultura. El Centro Cultural Teatro de Cámara es un punto de cultura reconocido por el Ministerio de Cultura. Vale decir que el Ministerio, para los que no sepan, tiene empadronados un movimiento que son los puntos de cultura a nivel nacional. Entonces, las instituciones culturales que están reconocidas por el Ministerio es por el trabajo y porque venimos haciendo una labor permanente, informamos y también recibimos de parte del Ministerio algunas orientaciones, de pronto nos da la facilidad de por ahí hacer un diplomado, todo esto el beneficio es de ser un punto de cultura. El Teatro de Cámara es punto de cultura y su base está en este momento en San Borja, a la altura de la cuadra 2 de la avenida San Borja Sur. Ahí tenemos el espacio que es, digamos, la base de operaciones donde hacemos las travesuras. Pero no solo actuamos ahí, bueno, vamos donde Dios nos permita llegar, ¿no? La idea es llegar, así como teatros, también a colegios o a espacios de todo el Perú que necesiten, pues, de alguna manera, o nos brinden la oportunidad de poder humildemente llevar nuestro trabajo. ¿Tú crees que en los colegios debería haber como currículum del teatro? ¿Parte de la formación? Bueno, lo hay, pero No en Dios todos, mediante el curso de arte, antes se lo daban a cualquier persona, pero ahora para ser un profesor de teatro, en los colegios consideran pues como parte de desarrollo personal humano que la gente estudie teatro y suele haber pues pintura, danza, teatro, como experiencias artísticas dentro de la currícula. Y Dios mediante, en ese sentido sí hemos avanzado a lo que fue mi niñez. Ahora sí pues es imperdonable que un colegio no tenga pues un buen profesor de teatro. ¿Tú qué prefieres? ¿Entrar en las tablas o enseñar? Porque yo sé que te enseñas. No solamente actúas, tú haces un montón de cosas, escribes, te enseñas, actúas, no sé. Bueno, mira, diriges. Es lo que me estás preguntando, no te puedo contestar que prefiero. No, porque, imposible, porque no, claro, es como
como un buen peruano que quiere comer algo Saboreas y todo. claro, si sabes valorar un buen ceviche como pollo a la brasa, como cualquier plato criollo y todo es sabroso, ¿no? Ujú, El asunto es, de alguna manera, cuando las coyunturas no se dan, hay que crearlas. Y entonces, si no había obra, había que hacerla. ajá, Si no había quien dirigía, había que dirigir. Así que todo esto es el actor peruano, el artista peruano es así, es todo terreno. Y talento en nuestro país lo tenemos colgado en cada rama, lo puedes encontrar pues, en todas partes. El peruano es creativo por naturaleza, así como es muy emprendedor. ujú. Y la cultura también es un emprendimiento que debería ser valorado como tal. Así que me gusta escribir, me gusta componer música, me gusta el face to face con el público, es algo que me hace muy feliz. No sería yo si no tendría el gusto pues, de tener la satisfacción de alguna vez entregar mi actuación a alguien. Y eso es, pues, ¿no? Y también lo que como falta a veces, producción, Mm, hay que, si no, si nadie lo quiere hacer, hay que hacerlo uno. Implica ujú. pues el lado administrativo, ponerse pues a hacer producción, vale decir, verlo como este es un trabajo que hay que presupuestarlo, gestionarlo, ver la manera de cómo se puede marketear y llegue al público de tal manera de que, a propósito, Ah, ya que estamos hablando, suelta mi cherry. suelta, suelta. Sí, está en las entradas ya en Teleticket a un precio de preventa y aprovechenlo, amigos, buscan en Teleticket en salsa verde y ahí van a encontrar los precios aprovechando que están en precio de preventa. ¿Tú has visto algún talento nuevo que haya salido que te haya impresionado? Que dices, este sirve, este no sirve, o Mira, va a llegar lejos. En tu eh, misma escuela, que no tú te formas chico para el teatro, ¿no? talento hay, como te digo, el peruano lo tiene en su ADN. Una de las cosas que a mí me sorprendió fue cómo hemos vivido pues la pandemia y a pesar que la pandemia nos cerró los teatros y todo el mundo preocupado de cuándo, etcétera, y nadie se preocupaba de cuándo se vuelven a abrir los teatros. Al final de Sí, todo, ¿no? fuimos los últimos en la última rueda del coche. Pero nos ingeniamos para hacerlo de manera virtual y ahí veías a los compañeros tratando de estas nuevas herramientas también de usarlas. Y Dios mediante, cuando pasó toda la pandemia y pasamos de toda esa etapa, y hubo una convocatoria para un prestigioso crítico que hace pues crítica en Lima, oficio crítico se llama, Sí, ¿no? Y sí, entonces sí. nos nominó un trabajo que hicimos que se llamaba Las visitas de Ánima Bendita, Ajá. y me acuerdo que cuando fuimos a la ceremonia, yo me quedé impresionado, porque normalmente en un año se convocaba un promedio de unas 20 o 25 obras que se habían hecho durante el año y resistían la mención y daban las críticas y las actuaciones destacadas. Y cuando terminó pandemia, Ujú, la Asociación de Artistas Aficionados, me acuerdo, ujú. habían habido 70 obras en ese año. Wow, Y éramos como impresionante. fieras enjauladas, los artistas, que no podíamos, y los chicos, y eso te demuestra cómo el arte no muere. Cuando el arte está ahí, el artista de alguna manera va a tener que encontrar el canal para seguir haciendo. Y sí, y ese año hubieron 70 obras. No sé exactamente cuántas obras se producen actualmente en este momento, pero hay mucha juventud muy talentosa y cosa que me da muchísimo gusto cada vez de conocer las nuevas generaciones que siguen ahí
con la el consigna empuje. y el empuje y el amor al teatro. En tu carrera, ¿no? En tu carrera como iniciaste la carrera, ¿alguna vez te frustraste, dijiste, ya, hasta acá nomás y sigo con otra cosa? ¿O fuiste para adelante con todo, como se dice? Mira, frustraciones por supuesto que he tenido, pero ya te dije, yo no sería yo si no seguiría haciendo teatro. Me traicionaría a mí mismo. Y llegué a una conclusión, solo voy a vivir una vez. Y por consiguiente, tengo solo esta vida como oportunidad para ser yo mismo. Y si voy a claudicar y decir, bueno, tendré que hacer lo que se pueda para sobrevivir, me he perdido esta vida. He Mm. dejado de vivir y he hecho lo que se ha podido, porque dicen que chamba es chamba, pues no, pues Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas en nuestro país son realmente felices haciendo lo que desean hacer? No Mm. solo te hablo del arte, ¿no? En general. General. En general, yo creo que de alguna otra manera cada quien debe seguir su consigna y su ADN. Y la felicidad que te da ser lo que tú quieres ser, como dice alguna canción de José José, ¿no? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede Lo que ser. puede ser. Y hay que luchar contra eso, ¿no? No quedarnos en claudicar y ser solo lo que pudimos ser. De alguna manera, estar en la brega de ser uno mismo todos los días y ser feliz, que para eso hemos nacido. ¿Tú eres muy crítico Rafael es muy crítico con sus personajes o no? Por supuesto, si no, no sería director, ¿no? Uy, qué Obviamente. miedo. No, no, pero no es. No, eh, hay que hacer una crítica, pero no Constructiva. autodestructiva, No, pues no. constructiva. Claro, obviamente que a veces uno se decepciona de quieres hacer algo y no te sale como quieres o pasan diferentes cosas. Pero hay una cosa también, es que el artista teatral no solo es uno mismo. En la función, tú, a no ser que hagas un unipersonal, que estés actuando tú solo, pero así estés actuando tú solo, tienes que tener una coordinación con el sonidista o con el productor, que para que la publicidad, o sea, siempre vas a tener que orquestar un equipo de personas y entonces dependerá del equipo. Y trabajar en equipo es un reto y un desafío no solo para los actores, sino todas las empresas deberían aprender a trabajar en equipo. Por eso es que incluso he tenido el gusto de muchos años ser coach para empresas financieras donde hemos llevado las capacidades que tenemos los artistas aplicadas al mundo corporativo. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que esa armonía va a funcionar como una orquesta en la medida de que todo el mundo busque la calidad y hacerlo porque realmente creemos en lo que estamos haciendo y no solo porque nos pagan. Y Rafael, en tus días libres, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? En mis días libres, bueno, Fuera del teatro, fuera de la escuela que tienes. bueno, aparte, bueno, obviamente que me gusta ir al teatro, me gusta ir a alguna exposición, me encanta leer, agarrar mi guitarra, cantar, en fin. Y una cosa que es fabulosa, tener el gusto de pronto llamar a una amiga, un amigo y decir, nos tomamos un Un café tal día cafecito. y nos sentamos a conversar. Conversar es un placer que cada día se está perdiendo porque ahora esos A aparatitos, los telefonitos, sí, ¿no? ¿no? Y las conversaciones ya no son un placer, sino, no, vamos a ¿Se dejar ha perdido eso? mira, el sentarse, tomar un café y es realmente también un arte y poder aprender de una persona y tener la oportunidad de compartir tus emociones con otra y estar frente a frente y de alguna manera salir los dos enriquecidos de una buena conversación, Mm. es algo que no deberemos perder nunca, la costumbre como si fuera un deporte, así como cuando salgo a pasear a mi perro 3 veces al día Sí, sí. y tengo un momento para estar conmigo mismo y con mi amigo el can, ese momento que estoy caminando y paseando y estoy reflexionando, ese momento lo valoro. Y también valoro mucho cuando otro ser humano quiere pasar un rato conmigo para conversar.
y de una u otra manera salir los dos como mejores personas enriquecidos de alguna manera. ¿Y qué compones como compones tus canciones? ¿A dónde te inspiras? ¿Dónde sale toda esa Bueno, inspiración? en mi juventud no escribía, no componía para una obra de teatro, sino lo que sentía y lo que me fluía. Ahora generalmente cuando compongo en función de un espectáculo que estoy haciendo y en este momento he compuesto 13 canciones para la obra de Salsa Verde ¿Ya? y entonces están en los ritmos peruanos, están en si la historia pues, sucedió en Francia, esta es una historia de un cabaret francés, donde Ah. Palma alguna vez estuvo por ahí. Entonces, alguna historia que pasó en el norte tiene que haber un tondero, pues por ahí, con el sabor pues del tondero. Entonces, y la canción enriquece pues la escena y como somos 5 actores que hacemos como 30 personajes en esta obra, hay que estos momentos musicales nos permite darnos esos respiros para que todo salga ágil y podemos cambiarnos de vestuario y mover la utilería de un lado al otro, y etcétera, como fuera correspondiente. Ahora yo son 30 personajes, cada uno hace dos personajes, supongo yo. Como te digo, tengo el gusto yo de ser Palma y soy como el anfitrión ¿Ya? y por ahí hago un chispazo de algún otro personaje, pero son los otros 4 compañeros los que hacemos 8 historias que corresponden más o menos un promedio de 30 personajes. ¿Y Rafael cocina? Claro, claro, yo fui Boy Scout y aprendí a cocinar ahí en campamentos, así con el primus a que lo cene. ¿Qué cocina? Cuéntanos un poquito. Y bueno, no, ahora pues cocino cuando me doy el tiempo y la satisfacción de disfrutar, pues hacer algo para mí o para la gente que me rodea. No lo hago todos los días, para serte sincero, pero Dios mediante, felizmente el haber sido scout me dio pues la solvencia para nunca morirme de hambre, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, yo ya si hay un momento en que A lo que sale. mi esposa no ha podido dejarme algo para el almuerzo, yo me las arreglo, pues, ¿no? Sí, siempre, y más bien es un desafío para la creatividad, porque en ese momento ya tengo, ya. Vamos a ver qué sale de acá. Tú tienes tres hijos, ¿cierto? Dos. Dos. ¿Y si han seguido la línea tuya o no? ¿Perdón? ¿Tus hijos han seguido la línea tuya? O sea, son actores, tienen algo que ver No, con no, el no, no, no. arte. O sea, tienen el arte, pero es un tema de cada ser humano tiene derecho de escoger su camino, ¿no? Y yo no presiono en lo absoluto a mis hijos decirle tienes que hacer esto. Han sido motivados, sí, porque, Claro, saber el teatro también de claro, la porque casa. bueno, ya de otra manera también eh, el ADN existe, ¿no? Entonces, de alguna Claro. otra manera las cosas se heredan, ¿no? Y está ahí. Ahora, hay otra cosa que quiero también dejar en claro para los padres de familia Sí, sí. que escuchen a veces a un hijo decir, yo quiero ser artista o quiero ser, y se ponen preocupados. Si de alguna manera una persona quiere hacer teatro, Ujú, no se asusten porque el teatro es una escuela de la vida. ujú, La vida en sí mismo es un gran teatro, ujú. porque hacemos en la vida. Ahorita tengo el rol de ser entrevistado y tú tienes el rol de entrevistador. Estamos haciendo teatro Sí, bueno. de otra manera. A veces nos toca hacer el rol del profesor y otros son los alumnos. Y este mismo profesor hace el rol después de padre de familia y obviamente que va a comportarse diferente que en el colegio, como también se va a comportar diferente con su grupo de amigos que se toman sus chelas un fin de semana. Entonces, la vida nos da escenas y situaciones donde asumimos roles, pero el que ha hecho teatro Ujú, tiene la capacidad de expresarse, de comunicarse, tiene la capacidad de trabajar en equipo, tiene la capacidad, o debería tener la capacidad, de controlar sus emociones, porque de otra manera la inteligencia emocional implica no perder ni caer en depresiones,
ni caer en iras, etcétera, porque de otra manera nosotros hacemos un ejercicio emocional con nuestros personajes y eso nos tiene pues dúctiles emocionalmente para poder tener esa sensibilidad. Así que el teatro trae muchos beneficios que son capacidades humanas que lo van a poder aplicar no solo en un escenario, sino en sus hogares, en las comunidades, en el trabajo, en lo que quieran hacer en la vida. Lo que sé que yo creo que acá no hay la costumbre, ¿no? En Argentina los niñitos van al teatro y el teatro se llena. Acá no tenemos la costumbre de eso, entonces quizás el teatro no crece tanto como debería crecer. Bueno, yo creo que sí, felizmente sí hay muchos padres que tienen esa sensibilidad de llevar a sus hijos a espectáculos, y no solo teatrales, No, ¿no? de todo. Llevarlos a diferentes eventos culturales, pero lo que tenemos que tener como una costumbre es consumir cultura. Eso es lo malo, no se consume. Eso es lo que tenemos que, y finalmente. Rafael, cuéntame un poquito. ¿Has hecho teatro? ¿Has hecho cine? ¿Has escrito cine? Sí, he hecho cine y también he tenido gusto, como también escribo, de ser guionista en algunas películas. ¿O cuáles? He tenido el gusto de ser maestro de Rubén Encián, por ejemplo, ¿Ya? que él ha tomado, se ha asignado la responsabilidad, sobre todo de hacer cine religioso. Y hemos tenido el gusto de hacer películas sobre Sorana de los Ángeles, por ejemplo, nuestra beata arequipeña, que vivió prácticamente los inicios de Arequipa, y su historia de vida es muy interesante, así que se merece. Perfectamente tuve el gusto de hacer un guión basado pues, En su vida. en su vida. Y es ahora, bueno, es una beata, todavía no ha sido Santa. beatificada, pero es un ejemplo de un ser humano que existió y sobre todo una mujer que en una época muy difícil asumió la vocación de servir a los demás. Y Marisol Rodríguez fue la protagonista, que lo hizo muy hermoso. Es- Cecilia Toso, Los que querías decir es todo. en fin, tuvimos un elenco por lo menos de unos 40 actores. Fue una experiencia muy linda ahí en el convento de Santa Catalina por una semana. Acaba de pasar en Semana Santa también otra película que tuve el gusto de escribir y también ser director de actores, que fue El Apóstol de los Andes. ¿Ya? Y seguramente los que han visto las películas de Semana Santa en Televisión Nacional han visto pues que el padre Kaiser fue un alemán que vino en la época de la Guerra Mundial, y como misionero hizo mucha labor, sobre todo en la sierra, y fundó una congregación de monjas que son todoterreno, caminan, trepan cerros, De caballo, canoa, ya están ya en varios países esta congregación, y para servir, para dar, llegan donde los gobiernos no llegan, dan amor donde nadie se ha preocupado, tienen que ser psicólogas, De maestras, todo. doctoras, y en fin, hacen de todo esta gente. Y nos ponemos a pensar cómo nuestro país, que adolece de tanto, hay gente que vive para hacer daño. Sí, pues. Y Dios mediante, nos olvidamos de estas heroínas o estos héroes que viven para servir. Entonces no hay otra manera de que el Perú salga adelante si no nos damos amor entre nosotros mismos. Nuestro productor quiere hacer una pregunta por ahí, Diego. ¿Tuvo algún consejo de un actor conocido a lo largo de su trayectoria cuando usted estaba empezando? Yo he tenido el gusto de estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático, 5 años la carrera. He tenido grandes maestros y bueno, definitivamente he aprendido de todos y a todos le tengo pues, mucho agradecimiento, y no solo los consejos puntuales, sino
sus vidas en sí mismo eran el mejor consejo, su manera de cómo se comportaban en su ética, en su dedicación a este arte que hay que respetarlo mucho. Y entonces el mejor consejo era seguir el ejemplo de profesionales y de personas responsables. Una de las cosas que podría recordar es de nuestro querido Sergio Arrau, al cual él es, para ponerlo en contexto, si no lo conocen, él es un maestro y un dramaturgo que hará pues más o menos una década ya dejó de estar en este mundo terrenal, pero vino al Perú por los años 50 y a pesar de haber sido chileno, se le puede considerar un dramaturgo nacional y hizo mucha labor en el teatro peruano. Y cuando tuve el gusto de tenerlo de maestro, una de las cosas que a mí me sorprendió y me dejó como un aliciente para seguir en mi carrera fue cuando, estando yo alumno de él, un día se me acerca y me entrega un guión y me dice: Rafael, acabo de escribir esta comedia y quiero que tú la dirijas. Wow. Entonces, y yo, desde que yo estaba cachimbo y todavía no sabía que algún día iba a tenerlo de maestro, lo consideraba pues una eminencia, pues, definitivamente. Y el día que él de pronto fue mi maestro y me entrega una obra para que yo se la dirija, fue una señal para decirme a mí mismo: bueno, estarás en algo, Rafael, algo habrá visto tu maestro en ti. Y entonces eso se lo voy a agradecer toda la vida. Bueno. Entonces, acá tenemos con Rafael y será hasta el otro día. Regresamos con Diálogo Cultural. Gracias, Rafael. Muchas gracias y reitero, antes de despedirme, no se pierdan, las tradiciones peruanas, se llama la obra En Salsa Verde, son las tradiciones prohibidas, lo prohibido gusta, así como dicen: no vayan. No vayan. Esta es la tradición, las tradiciones secretas que ha tenido Palma guardados por más de 100 años, que he tenido el gusto de llevarlas al teatro desde el 22 de mayo en la Sala Tovar. Las entradas están en precio de promoción en Teleticket, no se la pierdan. Chao, nos vemos.